Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más acá en Narcisismo TV y en Moctezuma Clips. Nos recordamos que esta es una coproducción de los dos canales que estamos hablando hoy justamente de la entrevista que recientemente dio Karina Yapor, una superviviente de lo que fue conocido como el clan Trevi Andrade, a unos medios de comunicación estadounidenses. Pablo Moctezuma, ¿cómo te encuentras hoy? Y bienvenido al programa. Súper bien. ¿Tú cómo estás? ¿Ya listo para este análisis de Karina Yapor? Sí, listísimo. ¿Qué te parece si vamos con el primero de los videoclips? Que justamente le quiero aclarar a las personas, es una entrevista más larga de aproximadamente unos 17 minutos de duración, 17 18, y lo que queremos hacer es resaltar unos 5 videitos en los cuales subtitulamos esas partes para que viéramos un poco y rescatar de esta entrevista ciertos aspectos súper importantes. La entrevista está genial en todos los aspectos, además, porque pueden ir a verlo a diferentes canales. El canal justamente es un canal que está dedicado a contenido religioso en muchos sentidos y eso en Estados Unidos es muy normal. Hay muchos canales que son así y bueno, Karina decidió justamente dar su testimonio en este, pues, su testimonio no, sino más que todo su vivencia más reciente. ¿Estás listo, Paul? Sí, fíjate que parece algo importante, ya que tiene años que ella no habla, ¿no? Del tema, pero me parece bien que lo esté haciendo esta vez, digamos, a medios anglosajones y difundir esto, este importante mensaje y esta historia, incluso a la gente de habla inglesa, ¿no? Entonces me pareció algo muy bueno y vamos a analizarlo. Perfectísimo, yo estoy más que listo, Paul. Vamos a darle el primer video y analizamos un poquito. The introduction. When I was 7 years old, I started following a very popular artist at the moment in Mexico. And you know, it seems something very innocent for me, like probably a lot of moms and dads that are home watching and probably their daughters like Taylor Swift or something like that. So she was like that back then. And after, I will go to her concerts growing up in Chihuahua. Because I was a good student, a good girl, and my mom will think, well, it's just an innocent thing for me to take her. She wants to go. So, and unfortunately, I got to meet this artist, and I was able to see her every time that she would visit Chihuahua. So it was kind of a relationship that was growing up for 5 years, and a couple of times they invited me to audition for their band and all of that, and I never did because I was so young. But when I turned 12, they invited me again, and unfortunately, that's how it happened. So I auditioned for their school, and I won a scholarship to go to Mexico City and study music with them. And it was, in reality, I started living at the 12 years old, being a girl, innocent girl from my house. And your parents thought, okay, she's won a scholarship, she's going to get to do her music. Bueno, Paul, comentarios de esta primera parte. Sí, pues fíjate que qué valor de contar esta historia, ¿no? Ella es una persona que ha evolucionado durante muchos años y se ha forjado una carrera. Es una profesional totalmente, Karina, pero me parece importante que se tome el tiempo de hacer esto, que tiene mucho que ver con su vida, ¿no? Fue una pieza demasiado importante, demasiado fundamental en su vida y que después de muchos años de haber lanzado este gran libro de revelaciones, donde nos cuenta todo esto que está contando en televisión estadounidense, qué bueno que lo esté volviendo a decir, ¿no? Y para que otras personas se enteren, porque hemos pensado, ¿no? En un futuro, en este juicio de Estados Unidos, pues puede que algunas personas que van a componer el jurado sean personas completamente estadounidenses, ¿no? Sin alguna raíz latina, o tal vez sí, pero creo que es importante que algunos conozcan algunas partes tan importantes de esta historia. Sí, a mí me gustó mucho resaltar la parte en la que ella dice, desafortunadamente llegué a conocer a esta artista, desafortunadamente me ofrecieron una beca para estar en su escuela ficticia
y ella les da un poco de contexto y es interesante también ver cómo se explica a gente que no conoce nada del caso las condiciones mediante las cuales se dio lo que pasó eventualmente. Y los dos anfitriones están súper interesados, se ven que ellos han, digamos, trabajado con este tipo de víctimas. En general, se ve que conocen el estilo de captación justamente y ellos están ahí justamente para darle esa plataforma a Karina y Karina pues ha llevado y alzando la voz como latina en Estados Unidos, más allá de cualquier etiqueta que se pueda establecer. Ella ha hecho el esfuerzo hablando de esto, que es algo muy personal, y narra también el principio de un proceso de grooming, el proceso de grooming que ya hemos visto replicado en diferentes testimonios. Lo relevante de esta entrevista es, muchachos, y la gente que nos está escuchando en sus hogares, que todos podamos entender qué dicen las víctimas con respecto a lo que pasaron y a través de contrastar los testimonios de diferentes víctimas podemos entender el proceso mediante el cual ellas lograron al final estar manipuladas, estar coercionadas y, digamos, inherentemente perdidas en esta dinámica interna de lo que se denominó la familia. Ella tiene 12 años, va a vivir su sueño por primera vez, va a estar empezando a despertar ante la vida, es una niña a todas luces, una niña 100%, y desde mucho antes de cumplir los 12 años venía este proceso de acercamiento, tanto de Gloria principalmente, para atraerla. Porque yo creo que en este punto, Paul, nadie podría pensar que llegó Sergio y se acercó a hablar con ella, a decirle a una niña, Karina, que era fanática de Gloria Trevi, que, bueno, ofrecerle todo esto. Esto no pasó así. Y es justamente como ella lo dice. ¿Algún comentario más adicional tuyo, Paul, antes de poner el siguiente video? Exactamente, esa parte es demasiado importante, que comenzó esta historia desde los 8 años. Como ella misma lo dice, fue una relación que iba creciendo a través de los años. Pero claro que en el cerebro y en la mente de una niña era algo positivo, ¿no? O sea, obviamente ella tenía esta ilusión, pero pues lo que vemos es que hay mentes y hay personas que hacen todo con dolo y lo que sucedía del otro lado era completamente otra cosa y con otros objetivos. Sí, eso es lo que llaman la agenda oculta bueno, de las personalidades tóxicas. Y es muy interesante porque pues, hay que resaltar siempre que ella comenzó antes de los 12 años a ser manipulada. Y eso es fuerte. Vamos a ver el siguiente video, Paul, y seguimos opinando. And so they trusted this person for you to go there, when in reality, it's kind of like what we're seeing go on in the news right now. Yes. With some of these famous artists that have private things, sex trafficking, that kind of thing, using children, et cetera, et cetera. And so you get to Mexico City. When did you realize that you're in trouble at 12 years old? Well, honestly, pretty soon bad things started to happen to me, but I just didn't realize what it was because I was so innocent. So I didn't know what was normal, it was not. You know, it was a totally unknown industry for me. And I ended up being on child slavery as well. Bueno, Paul, aquí comentarios en esta segunda parte. Sí, fíjate que como hemos platicado con nuestros diferentes colaboradores y colaboradoras, es fuerte que de repente tengas que explicar cómo tú de primera instancia no sabías lo que estaba pasando y hasta después poco a poco lo fuiste comprendiendo, ¿no? Hasta que llegaste a estar inmerso en algo que en ese momento desconocías y no le podías poner un nombre y hoy se le puede poner. Esclavitud infantil. Algo tan fuerte y yo creo que pues ella lo resume, ¿no? Con esa palabra, pero hemos visto tantos documentos y libros y declaraciones que este caso criminal que responde a intereses ocultos, como dices tú, intereses oscuros, se compone de tantas estrategias y tantos delitos juntos que, bueno, qué valor de Karina, de verdad, y me da mucho gusto que haya alzado la voz. Es lo que tengo que decir sobre esta parte. Sí, bueno, y alzar la voz también en un idioma que no es tu idioma natal también es complicado, además de todo, y hay que darle un súper aplauso porque qué bueno que
los latinos acá empecemos a alzar la voz sin miedo, sin tener que estar, digamos, con ese temor, básicamente, de hablar de lo que ha sido el abuso en general. Hay mucho abuso contra la comunidad latina acá en Estados Unidos y hay que alzar la voz, pero también resaltaría mucho la parte del principio, cuando la señora que está, digamos, direccionando el programa le dice que es algo parecido a lo que estamos viendo acá en Estados Unidos, con diferentes tipos de gente famosa que ejecuta esto del poder de una manera en la que terminan pareciéndose mucho estos sistemas psicopáticos, estos circuitos psicopáticos en los cuales pues se ven también, digamos, enredados narcisistas, sociópatas y psicópatas, otros más en ese sentido. Y creo que ya esto es más un despertar colectivo. Ellos lo están describiendo perfectamente y que el modus operandi es muy parecido. El proceso de trata de personas es algo que a nivel mundial, por mucho que estés hablando de gente en África o de gente en Latinoamérica o en Asia, siempre hay muchos patrones de conducta que unifican justamente al enigma de las personalidades que se encuentran a la cabeza de este tipo de industrias, que el tráfico humano no hay que olvidar que es uno de las industrias, bueno, no de las industrias, una de las mafias más, digamos, lucrativas del mundo. Entonces, es increíble pensar que más allá de los estupefacientes, también la mercadería que más se trafica en el mundo son seres humanos. Esto es terrible y es interesante que ella hace la voz, le ponga justamente el nombre, porque al final ella resalta que yo terminé perteneciendo a una red de esclavitud moderna en la cual había niños involucrados. Entonces es un delito que se configura a través de diferentes características y con la seguridad que ella lo dice, te da a entender que lo ha visto, lo ha estudiado y sabe el fenómeno de lo que estamos hablando. Mucha gente ha hablado de que en esos tiempos no había una tipificación de estos delitos para poderlos hacer ilegales, pero no había esta tipificación no porque fueran menos amorales o, digamos, malignos, sino porque la ley todavía no estaba lo suficientemente avanzada. Entonces, creo que esta parte es interesante también. Y bueno, pasamos por el primer video que ella describió un poco el grooming. Esta segunda parte es cuando ella empieza a caer en cuenta en lo que estaba pasando y cuando la señora le pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que estaba mal, que esta escuela no era lo que tú pensaste a lo que ibas? Y ella dice, pretty soon, muy pronto me di cuenta porque todo empezó a ir en mala dirección desde los primeros momentos. Entonces, eso es interesante. Vamos a ver este tercer video, Paul, y seguimos con esto. Through the years of this were able to, through the years, have discovered the truth, and they were able to be the ones who stopped and destroyed that organization And rescued you. and rescued me and the other girls that were there. Wow. And this Ok, esta parte es importante. Paul, comentarios acerca de esta parte donde ella está hablando justamente de que toda la desmantelación de esta organización y la gente está muy impresionada, porque obviamente al que le cuenten esta historia por primera vez queda súper impresionado. Sí, fíjate que bien lo dice ella, ¿no? O sea, ellos de cierta manera tuvieron demasiado peso y demasiado que ver en que se destruyera esta organización, o al menos en que sucediera esta búsqueda por la Interpol. Totalmente sucedió eso, ¿no? Y los padres enfrentando a una sociedad en esos tiempos en las que en la que la gente no se comportaba al nivel que debían hacerlo. La gente, digamos, adulta en esos tiempos juzgaba demasiado y aparte se le estaba dando un contexto demasiado como del espectáculo, como de un chisme, como el foco se le estaba dando a que estas personas eran conocidas, ¿no? Pero no se le estaba dando el foco a que estas atrocidades estaban sucediendo con muchas menores de edad. Ellos enfrentan a las leyes, ellos hacen que se lleve a cabo estas declaraciones, ellos incluso de cierta manera, digamos, yo creo que con el vínculo tan fuerte que tenían con Karina y el amor que sentían por ella, su hija, hacen que recapacite, ¿no? Historias que ya hemos visto con Guadalupe Carrasco, con Aline. Ellos hacen algo en su cerebro, hace como un clic que ella decide
no seguir con esta defensa que estaba siendo obligada a hacer para Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas, ¿no? Entonces ahí fue este pequeño gap en el que ella, digamos, de una manera psicológica, regresa a sí misma y decide no continuar con el plan que tenían ellos, que era que los defendiera. Sí, interesante porque si te das cuenta, esto siempre tiene ese patrón común que decías tú, Paul, justo el de que ellas regresan a un punto en el que sus familias les hacen un despertar ante la manipulación. Y por eso yo creo que era importante para Sergio mantenerlas alejadas de sus familiares, porque él sabía que los familiares representaban un problema para él, porque ellos iban a ser justamente el cable a tierra que les ayudara a ellas a reaccionar. Y yo tengo la impresión, no sé por qué, Paul, no sé qué piensas tú al respecto, de que él cuando deja ir a Karina es con la esperanza de que ella lo ayude y que no se doblegue, pero sintiendo que lo va a hacer. Él está esperando que ella no lo haga, pero él está con la esperanza, esperanzado de que ella no lo haga, pero esperando que sí lo va a hacer. Entonces creo que él ya sabía que este era el inicio de su fin. Y en cuanto a lo que ella dice de que la denuncia de sus padres significó la destrucción de esta maquinaria psicopática, yo creo que es muy cierto también con el libro de Aline. O sea, fueron muchos componentes porque el libro de Aline detonó la huida de este clan, de esta secta, de este grupo criminal, de este caso criminal, pero lo que los catapulta a los medios de comunicación, lo que hace también, además de todo, la búsqueda y la ficha con la Interpol es la denuncia de los papás de Karina, que encuentran a su nieto sorpresivamente en unas condiciones, pues en el orfanato lo reciben, en unas condiciones de casi estaba moribundo el pobre niño, el pobre bebé, y las personas de los orfanatos que lo consiguen logran conectar con los padres de Karina. Eso es un trabajón que debió haber sido complicadísimo, pero esto es lo que sucede y es lo que ella resalta y es lo que a la gente pues le sorprende mucho, que es la valentía que tuvieron estos papás de en ese momento enfrentar a los medios de comunicación que aún hoy por hoy buscan en ellos los culpables secretos de que sus hijos sus hijas hayan sido, digamos, puestas en este sistema. Es como que de repente le preguntáramos a cualquier persona que fue tratada, ¿dónde estaban sus papás? Esa pregunta no se la hacen a las víctimas generales de trata de personas y se las hacen justamente a estas chicas, como es algo muy revictimizante en ese sentido. Bueno, eso es lo que yo pienso, no sé qué piensas tú. Sí, es algo, pues hoy está mal visto, o sea, es algo muy inapropiado y pues denota un poquito de ignorancia de parte de la persona que lo está haciendo. Y estoy completamente de acuerdo que hubieron muchas piezas, digamos que como si fueran unas piezas de dominó. Los padres de Karina y pues la denuncia fue una parte importante, ¿no? Una parte importante en conjunto con el libro de Aline que venía desde antes. Todo esto ayudó el que las autoridades de España, en este específico caso de Francisco Ariel, si hubiera ese contacto satisfactorio con México y con los padres de ella, también sumó a esto. Hubo muchas cosas, ¿no? Muchos factores y claro, como ella bien lo dice, la parte de sus padres, claro que tuvo un peso importante. Bueno, pero te digo una cosa, volviendo al inicio de la entrevista, vimos cómo Karina describe el proceso de grooming, el proceso de captación, describe cómo ella era la famosa, cómo Gloria era famosa y era seguida por millones de personas, la compara con Taylor Swift, lo cual es totalmente aceptable, porque sí, Gloria tenía un impacto al nivel de Taylor Swift en ese momento en la sociedad mexicana. La captan, la manipulan y la llevan a una especie de escuela ficticia, que era una escuela que no tenía como fin generar ningún tipo de gente famosa, sino más bien una distracción, una especie de fachada ficticia para que los padres en algún punto tuvieran esa idea generalizada de que esa escuela existe. La escuela era a medias, era una escuela especie, una trampa realmente, y eventualmente terminan ellas en esta manipulación en la cual Gloria las convence de que ellas están enamoradas de Sergio, las enamoran de él, tanto Gloria como Mari enamoran a las chicas de él, y ellas luego de esto pasan, en vez de estar en una relación maestro o profesor y alumnas, a una relación de amor y competencia con las otras chicas. En este amor y competencia se desdibuja la finalidad principal con la cual los padres le dieron la oportunidad a ellas para poder ir a este lugar, que era aprender
desarrollarse como artistas, envolverse en el mundo del espectáculo y triunfar. En el mundo del espectáculo, como tantos deportes, requiere una, digamos, responsabilidad, una determinación, una capacidad de tú mismo tener, digamos, bastante resiliencia, bastante entrega y bastante perseverancia. Y justamente estas características son perfectas para los circuitos psicopáticos. Resiliencia, perseverancia, digamos, talento, son cosas que estos psicópatas narcisistas utilizan para que el empático vuelva y vuelva y vuelva y vuelva. Y si a esto le agregas la sensación del amor, le agregas el componente del amor, pues tienes una tormenta perfecta, diferentes tipos de aspectos en los cuales tú no vas a salir de este circuito psicopático, por lo menos no de manera sencilla. Vamos a escuchar este otro video y opinamos. Aparte, sería como lo que te dicen que es amor, porque ya hoy sabemos y nos explicamos ya con los conceptos que conocemos que eso no era amor. De ningún lado hubo nada de eso en ningún momento. Exactamente, totalmente de acuerdo. Vamos a darle play a este. So, were you able to reunite with your son at some point? I was. So my parents, so brave, and just because of the faith of my dad and my mom, they did amazing things just in the name of the Lord, and they were able to rescue my son first, and then they were able to rescue me. So I met him when he was 2 years old already. And I can tell you, to this day, he's my biggest blessing. I mean, he and I. Bueno, esta parte es una parte que al final pues ellos le preguntan acerca de más o menos cómo fue este reencuentro con su hijo. Ella nos cuenta también que pero sus padres rescataron primero a su hijo, después que ella regresa, la intenta rescatar a ella, eventualmente la rescatan y qué interesante porque ella, y es muy lindo que ella diga esta parte de que hasta hoy es su más grande bendición su hijo, porque estuvo realmente pasando cosas terribles, separada de su hijo por culpa de Sergio, y bueno, con la insistente persistencia de Gloria de que lo dejaran en un orfanato desde hace mucho más tiempo, lo cual es también terrible. Muy fuerte esta historia. Al final, ¿qué piensas de este video antes de que pasemos al último? Uy, muy fuerte, y qué bueno que lo dices, ¿eh? Qué bueno que haces ese recordatorio, que hace poquito lo recordé en el libro de Todo a la Luz. Es inconcebible, ¿no? O sea, ¿cómo podía, de cierta manera, decirle a Sergio Andrade que no olvidara que tenía que suceder esto, ¿no? Esto, entre muchas otras cosas que de verdad no te las puedes explicar desde la lógica estándar, ¿no? Desde la lógica empática, que de repente queremos explicarnos las cosas, así como muchas veces pensamos y queremos y decimos un perdón podría estar en el escenario, podría haber espacio para un perdón, pero no, ya cuando empiezas a conocer cómo son estos seres, pues lo ves y dices, no hay esperanzas de que eso pase. Fíjate que muchas veces hemos platicado de Francisco Ariel, y más ahora recordándolo porque Liliana Regueiro le da voz a esta historia tan triste, ¿no? Como el tipo, Sergio Andrade, la brutalidad que hizo, ¿no? Con este bebé, la manera en la que no dejaban a sus mamás estar con sus bebés, ¿no? Y entre ellos era Francisco Ariel, que es una historia muy, muy triste que creo que se tiene que seguir analizando, se tiene que seguir hablando, y qué felicidad que ella pudo reunirse con él, ¿no? Y que hoy en día, y ella siempre lo ha tenido muy fuera de redes sociales y todo esto, ella está en su derecho, pero te da gusto cuando ves a una persona empática expresar, ¿no? Esto que fue un acto de gran amor. Sí, al final es algo que las víctimas de trata, muchas han vivido, que son los embarazos forzados. Muchas de estas personas utilizan los embarazos para que las mujeres no se vayan, para que permanezcan en esta red, y a los hijos los utilizan como una seguridad, como un rehén, exacto, como una garantía de que ellas no van a irse, porque realmente ¿qué madre quiere abandonar a su hijo? Lamentablemente, pues algunas son forzadas y son disociadas en tantas complejas manipulaciones como lo es la disonancia cognitiva,
la triangulación, todo este tipo de cosas influencian mucho a las personas y terminan pues llevándolas a un borde de una locura casi, porque las personas manipuladas están realmente fuera de muchas de sus acciones normales. Vamos a escuchar esta última parte y opinamos. Tell us about the process of healing from that trauma. I know you just didn't get there at 17 and you were well. No. What did you have to of course. go through for the Lord to really heal your heart? Well, it was really, really hard, especially because this case got a lot of attention because they were famous in Mexico. So it was a lot of pressure over me. And before my parents were able to rescue me, they were training me to defend them. So when I came back to Mexico, I had the mission given of dropping the charges against them and tell everybody that they were very fine people, that they didn't do anything wrong to me. And I was scared because they threatened me. So it was a battle at the beginning, very, very strong battle. But my parents were so loving and so in the Lord that just, I just started like congregating with them, praying the Lord until one day I just said, Lord, I cannot continue, without telling the truth. This is consuming me. I was broken inside. I wanted my mom to give me a hug, but instead I was fighting. Bueno, en esta parte me quisiera también agregar que ella habla y narra una anécdota interesante, que es que en algún punto ella, mientras estaba manipulada y tenía que defender a Sergio, a Gloria y a Mari y decir que ellos eran buenísimas personas, cuando ella al principio llega a Chihuahua y todos los medios de comunicación están atrás de ella está de alguna manera hipnotizada, podría decir, no sé, con el cerebro lavado en ese momento y ante la desesperación, porque ella quería estar con su madre, quería darle un abrazo, sin embargo tenía que verla como una enemiga, ella quería decir la verdad porque se sentía como que la mentira la estaba consumiendo y ella no le gustaba esa sensación. Sin embargo, estaba alienada a una manipulación y a una narrativa para salvar a personas que no solamente le habían creado una deuda emocional a ella siendo tan pequeña, sino que además también eran en los cuales ella tenía que creer ciegamente. Y en un punto ya abre la Biblia y dice que ella al azar elige algún tipo digamos, parte de la Biblia y hay una frase que dice, el diablo es el señor de las mentiras. Y ella se impresiona y eso le queda como una especie de epifanía, sigue dándole vueltas para buscar más respuestas y en la siguiente encuentra un mensaje, es que Dios te va a aceptar y te va a sacar de justamente esas tinieblas. Y me parece interesante para la parte final de la entrevista. La entrevista completa vale muchísimo la pena que la gente la vea. No está subtitulada hasta ahora completa, no la he encontrado subtitulada por completo, pero está muy interesante que si alguien se anima, pues la subtitule completa. Está muy, muy, muy buena. No sé si quieres agregar algo más, Paul, respecto a esta última parte, con respecto a esto de Karina y vale la redundancia. Uy, wow, no, pues es que mira, me encanta cómo lo puedes explicar con estos conceptos de estos circuitos psicopáticos, ¿no? Y estas estrategias y este influjo que causan sobre la persona que está siendo manipulada. Y era menor, hay que resaltar que ella seguía siendo menor en el punto en el que es rescatada. Entonces, imagínate tú, ella fue una persona que perdió su adolescencia. Ella no vivió completamente su niñez y la adolescencia completamente no la vivió y en cambio vivió una pesadilla que no tenía por qué vivir porque le habían vendido un sueño. Terminó siendo arrastrada a una pesadilla por una persona que ella admiraba, ¿no? Con un sentimiento bonito en el que admiras a una figura importante, ¿no? Del medio artístico, pero aparte ya involucraba sentimientos, lo cual pasó con muchas de las otras chicas menores de edad. Y bueno, qué gran fuerza el haber podido sobreponerse a esto tan horrible y esta traición como mínimo, pero un gran aplauso de pie a Karina Yapor y pues la fe que ella tuvo. Qué bueno de verdad. Cualquier fe, cualquier, no sé, religión que te pueda ayudar a sobreponerte a algo así o cualquier disciplina, ¿no? O sea, el tú aferrarte a algo que es superior a ti, ¿no? Y que te dé un poquito de sustento, pues es algo que ayuda en muchas ocasiones, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Que bueno, es una historia más de las sobrevivientes de este caso criminal. Y nada más la gente que nos comente abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les pareció esta entrevista? Por lo menos los fragmentos que sacamos. ¿Qué les pareció el programa de hoy? No se olviden de darle me gusta. Es una coproducción de Narcisismo TV como Kizuma Clips. Y ya saben, suscríbanse, comenten, que eso nos ayuda a posicionarnos con el algoritmo. Hasta la próxima, Paul. Gracias. Un abrazo.